Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Esperando que se encuentren muy bien. Mi nombre es Darwin Palomo y el día de hoy les voy a hablar sobre Tanius Karam y el estudio comunicativo de los derechos humanos. Antes quisiera empezar contextualizando un poco sobre los datos biográficos del autor y sus líneas de investigación. Tanius Karam Cárdenas es un profesor e investigador mexicano. Actualmente radica como doctor en la Universidad Complutense de Madrid. Además, es maestro en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana IBA y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Las dos líneas en las cuales Karam ha desarrollado sus textos son el análisis del discurso y el análisis semiótico, y cómo estas han sido aplicadas en las ideas y en productos comunicacionales los cuales se han venido desarrollando a lo largo del tiempo. Bueno, el tema de los derechos humanos es un concepto universal y que la mayoría de personas conocen, pero desconocen su origen, el contexto o cómo se desarrollaron a lo largo del tiempo, y es por eso que siempre le atribuyen a lo legal. Pero, ¿por qué no estudiar los derechos humanos desde el ámbito comunicativo? Es lo que el autor plantea durante ese texto. El origen de los derechos humanos tiene sus primeros rasgos en 1789, durante la Revolución Francesa, donde la corona aparentemente reconocía los derechos de los hombres, pero en realidad era una respuesta anticapitalista de la corona. Y si vamos un poco más atrás, hay capítulos bíblicos como Deuteronomio que nos menciona sobre los derechos humanos que el hombre tiene, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad social, que nos han mantenido controlados durante mucho tiempo, ya que se supone que nos han conllevado a que tengamos una mentalidad de que todos somos iguales, aunque exista desigualdad en el mundo. Cabe recalcar que estos derechos solo surgen por medio de los actores sociales y por medio de una lucha existente de disconformidades frente a los poderes hegemónicos. Los derechos humanos deberían ser tomados desde los individuos y no desde el Estado, como se ha venido enseñando por las organizaciones internacionales. Dentro de este contexto y la controversia de cómo surgen los derechos humanos y cómo han evolucionado durante todo el tiempo, el autor los ha desarrollado en tres generaciones o tres etapas, lo que ayudarán a comprender un poco en cómo los derechos humanos han venido a proclamarse como los derechos que son ahora. Los derechos de primera generación surgen en la etapa de la Revolución Francesa, en donde se dará la proclamación más importante y más famosa que todo el mundo conoce, la Declaración del Hombre y de los Derechos Humanos, que aparentemente iban enfocado en los actores sociales, pero no fue así, fue más por intereses de la corona de mantenerse en un estado anticapitalista. Continuando, los derechos de segunda generación. Estos nacen en el siglo XIX y como respuesta a lo económico y laboral que se daba en aquella época. Es decir, se daba la reivindicación de la tierra y los actores sociales pedían que se les trate tanto económicamente como laboralmente. Dentro de esta lucha se buscaba un salario justo, un descanso justo y el derecho a la salud y vivienda. Los derechos de tercera generación. Estos derechos nacen en el contexto de la posguerra y son más enfocados en el buen vivir. También son conocidos como derechos de la solidaridad o derechos nuevos. En estos nuevos derechos o derechos de la solidaridad, el mundo daría un total giro. Se proclamarían el derecho a la paz y el derecho a un ambiente y ecología segura. Y estos nacen como respuesta al grave deterioro que ha venido teniendo el planeta. Esto debido a la explotación capitalista. Estos derechos humanos proclaman que el hombre debe tener otra nueva visión y respetar al mundo como tal, como igual o reconocida como sujeta de derechos. Eso nos lleva a la conclusión de que los derechos humanos no solo deben ser estudiados desde la rama legal, es decir, desde las políticas o reformas que cada país tiene, sino más bien estudiar los derechos humanos desde la sociedad misma paralelamente, ya que los derechos humanos nacen como producto discursivo del lenguaje. El discurso a su vez se divide en tres: el discurso diplomático, el discurso de observación y el discurso social político. El discurso diplomático fue creado a raíz de la formación de las Naciones Unidas y que estas Naciones Unidas se encargan de regular, de crear leyes enfocadas en la sociedad. El discurso de observación se encarga de hacer cumplir estas leyes en la sociedad, es decir, mandar leyes y ver que se cumplan en el ámbito legal. Pero en este sentido surge un acaparamiento de las leyes, ya que solo las ONG son encargadas de intervenir en los países que estén cumpliendo los derechos humanos. El discurso social se encarga de estudiar conceptos como racismo, democracia o la inclusión dentro de la sociedad. En conclusión, el autor quiere que todos tengamos una nueva perspectiva sobre los derechos humanos y cómo se han venido desarrollando. Es decir, todos sabemos que tenemos derecho a igualdad, derecho a la vida, a un nombre, a educación, salud, etc. Pero si existen aquellos derechos que vienen desde el Estado, ¿por qué aún existe pobreza o desigualdad social? Es lo que quiere el autor, que nos preguntemos y desde una nueva perspectiva de los discursos sociales de la gente nazcan nuevos derechos y que sean entendidos hacia el Estado, ya que actualmente no es un mundo justo.